Hola a todos, muy buenos días, compañeras, compañeros, un gusto saludarlos, como siempre. Pues cada vez se acerca más la recta final. Por ahí seguramente vieron en internet que se publicaron ya los ajustes a los calendarios. Eh, Aquí sobre todo lo importante es señalar que son el ajuste del calendario 2021-1, o sea, el siguiente semestre. Este semestre ya por lo menos la Facultad de Arquitectura en lo interno ya asignó cuándo se terminó el semestre. O sea, no crean ni se espanten porque algunos por ahí vi en redes sociales que se estaban alarmando porque dijeron, no, nos van a mandar hasta agosto. No, no, no. La idea es que el 15 de septiembre, vaya, el 15 de junio estén con sus entregas prácticamente finales de taller y se olviden. Hasta ahí, ¿eh? Pues vamos a continuar ya con esta clase que es súper, súper interesante, es los mexicas. Aquí podríamos decir que los mexicas va a ser la suma de todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, y viene a ser la gran cultura del altiplano central. Los mexicas, de hecho aquí en la portada estamos viendo la maqueta del Museo Nacional de Antropología, en donde encontramos el recinto ceremonial. Allí encontramos el adoratorio de Hecatl, Quetzalcoatl Ejecatl, que es el que tiene un cono como cubierta, y una aportación a la arquitectura mesoamericana que será los edificios troncopiramidales con templos gemelos, algo que no se había visto anteriormente. Lo vamos a ver a la brevedad. Primero, es un tema largo, voy a tratar de resumirlo en esta clase y si no, quizás alguna parte la continuaremos en la siguiente clase. Quizás ya las influencias o quizás otros recintos mexicas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Primero vamos a recordar, este mapa ya lo habíamos visto la clase anterior, que es la influencia de el área tolteca, que es todo esto que está en color café y que parece un riñón. Esa va a ser el área de influencia tolteca, y los puntos rojos que se ven por ahí distribuidos en Mesoamérica van a ser yacimientos de influencia tolteca, que a través del comercio estos se van a ver influenciados. Se había comentado que los toltecas tienen un origen chichimeca. También existen unos toltecas nonoalcas que al mezclarse conformaron propiamente la cultura multiétnica llamada toltecas. Estos toltecas, una vez que los teotihuacanos dejaron un vacío de poder en el altiplano central, o sea, en toda esta parte central, y que las ciudades del epiclásico, al ser ciudades-estado muy belicosas, no pudieron generar una influencia más allá de su misma ciudad, los toltecas, con su capital Tula, comenzaron a influenciar toda la región y establecer una fuerte influencia a través de el comercio, pero también de la fuerza. Las fuerzas militares vienen ahora a caracterizar a este periodo del posclásico. Sin embargo, no fue la única oleada de invasiones a la zona. Así como en todas las regiones del mundo, si se acuerdan, eh, los grupos endoeuropeos, los famosos germanos llamados bárbaros por los romanos, eh, los eslavos, también tenemos los vikingos, los pueblos del mar, ¿no? Allá cuando estaban los egipcios, etcétera. Son una serie de grupos que, debido a elementos climáticos, se ven en la necesidad, o a veces políticos, como el caso de los germanos, que los atilos, los hunos, atilos, vaya, los hunos de Atila, pues comienzan a empujar ahí a los grupos germanos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el semestre anterior? Bueno, lo mismo va a pasar aquí. Las condiciones climáticas que se hicieron un tanto complicadas al norte de la República, de la actual República Mexicana, hicieron que muchos grupos de origen chichimeca, o sea, de Aridoamérica, comenzaran a instalarse en las tierras mesoamericanas. Y al no haber un grupo de poder consolidado, comenzaron a establecerse. Una vez que este grupo de los toltecas se estableció en la zona, aún así siguieron
incursiones chichimecas en la zona, específicamente dos grupos, un grupo llamado Otomís y el grupo de los Nahuatlacas. Los Nahuatlacas de la región de Nayarit, Jalisco, y los Otomí de lo que sería San Luis Potosí, Querétaro, hacia lo que es el centro de la República Mexicana hoy en día. Nos vamos a centrar en los Nahuatlacas. Resulta que existe un lugar no geográfico, es un lugar místico. Se ha dicho que puede estar en muchos lados, pero no se ha encontrado ninguna referencia arqueológica de dónde puede estar este lugar, por lo tanto se habla de que es una ciudad mística. Suena mejor a decir ciudad inventada, ¿no? Ok, una ciudad mística. Esta ciudad mística se llama el Chicomostoc, que seguramente han escuchado, de hecho por ahí hay una colonia, por San Ángel, el Chicomostoc. El Chicomostoc es conocido por ser el origen de las 7 tribus nahuatlacas. De hecho aquí vemos nosotros en esta imagen este elemento que nos evoca a un cerro, pero en el centro del cerro se encuentran 7 cuevas. Acuérdense que la idea de las cavernas era algo muy importante en la cosmovisión mesoamericana, y las cavernas en relación con el Axis Mundi, que es el cerro sagrado. Entonces en el interior de este cerro habían 7 cavernas, y se supone, según los mexicas, que de ahí salieron las 7 tribus nahuatlacas, que eran, más bien que son, los tepanecas, xochimilcas, chalcas, acolhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas y mexicas. Aunque historiográficamente se ha encontrado relación de otros pueblos de origen náhuatl que se dispersaron en torno al centro del altiplano central. De hecho, el mismo tira de la peregrinación, que esta es una parte de la tira de la peregrinación, o también llamado Códice Boturini, hay una sección en donde nos habla de 8 pueblos que acompañan a los mexicas en parte de su travesía, de su peregrinación. Dentro de estos grupos nahuatlacas encontramos a los matlatzincas, malinalcas, huexotzincas, disculparán mi náhuatl, huitlahuicas, mixquicas, amecamecas y coahuixcas. Son otros grupos de menor poderío, de menor influencia que los anteriores que mencioné. Y también hay otros nombres, como por ejemplo los pipiles, que hemos mencionado en alguna clase anterior, los pipiles, que son grupos náhuatl que se movieron y se instalaron en Guatemala. O los nícaros, que son de origen náhuatl y que se instalaron en Nicaragua. ¿Ok? Entonces, eso es el Chicomostoc, un lugar mítico en donde se supone se originaron y salieron las 7 tribus nahuatlacas. Al momento de que no existía este poder teotihuacano ya en el altiplano central y se encontraban los toltecas, en torno al año 900 y 1000 comenzaron los grupos nahuatlacas a instalarse específicamente en el territorio de lo que es llamado la Cuenca de la Náhuac, que si se fijan ustedes en estas líneas rojas, pues es la Ciudad de México, gran parte del Estado de México, parte de Tlaxcala y parte del Estado de Hidalgo. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la Cuenca de la Náhuac. De hecho está delimitado por una serie de sistemas montañosos y serranías, desde la Jusco hasta otros elementos que se encuentran dispersos, generando todo un anillo, formando esta mancha que se ve aquí azul, 5 lagos endorreicos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Son lagos que se forman por los ríos que caen de estas serranías, y estos ríos, al no tener salida hacia el mar, se quedan acumulados en esta cuenca. Por eso se llama cuenca endorreica. Estos 5 lagos son el lago de Zumpango, lago de Jaltocan, lago de Texcoco, lago de Xochimilco y lago de Chalco. Y justamente los grupos nahuatlacas, que aquí yo había señalado en verde, ya vieron los 4 primeros, son los 4 primeros que se instalaron en esta región. Los tepanecas en toda esta región, cuya principal ciudad va a ser
Azcapotzalco, y también va a estar por aquí Tlacopan, los Xochimilcas, los Chalcas, los Acolhuas, cuya principal capital va a ser Texcoco, y van a convivir con dos grupos de origen, uno claramente otomí y el otro una mezcla entre Acolhuas y otomís, que se van a llamar los Colhuas. Y estos Colhuas se van a encontrar en Culhuacán y en la zona de Iztapalapa, en esta llamada antiguamente península de Iztapalapa. Mientras que los tlahuicas se van a encontrar en el estado de Morelos, y los tlaxcaltecas nada más y nada menos que en un lugar que, aunque no lo crean, sí existe, que se llama Tlaxcala. ¿Ok? Entonces ahí van llegando un día los mexicas. Bueno, los mexicas llegaron por esta parte, por la parte norte, en Zumpango, y pues ya todo estaba ocupado. Ya estaba ocupado, entonces pues no le quedó de otra más que buscar su propio lugar. Ahorita platicamos justamente de ellos. Antes de hablar ya entrados en lo que serían los mexicas, vamos a hablar justamente de uno de estos grupos nahuatlacas, que son los tepanecas. De todos estos grupos nahuatlacas, los más importantes en cuanto a su poderío militar, económico, van a ser los tepanecas y los acolhuas. De hecho, van a ser rivales estos dos. Los tepanecas, que es lo que vemos en la siguiente imagen, son esta mancha verde. Que una vez que comienza el debacle de los toltecas, porque hay que aclarar que toda esta región está bajo el yugo tolteca. Una vez que los toltecas desaparecen, el grupo tepaneca del centro de la náhuac comienza a expandirse hacia el oriente. Entonces, comienza un poderío muy importante de esta cultura nahuatlaca, los tepanecas. Comienza posteriormente a someter a otros grupos, extenderse al norte, someter a los xochimilcas, a los chalcas, a los colhuas, y se convierte en una gran región de influencia tepaneca, que va a estar o va a tener un rival muy poderoso, que se van a llamar los acolhuas, o sea, Texcoco. ¿Ok? Estos dos van a ser amigos. Digo amigos, enemigos, se odiaban. ¿Ok? Y en eso que van llegando los mexicas. Los mexicas que van a llegar por la parte norte. Y vamos a ver quiénes rayos son los mexicas. Entonces acuérdense, cuando llegan los mexicas, ya la región estaba dominada por dos grandes culturas nahuatlaca, de origen náhuatl, que es los tepanecas y los acolhuas. ¿Qué onda con los mexicas? De hecho, quiero que nos centremos en esta tablita que dice nahuas, aztecas, mexicas o tenochcas. Seguramente han sido términos que han escuchado ustedes. Creo que todo mundo ubica a los aztecas. De hecho, hasta en los juegos de Age of Empires, Civilization, etcétera, que a mí me gustan jugar, les ponen aztecas, pero no son aztecas. Aztecas fue un término que los investigadores durante el siglo XIX e investigadores extranjeros empezaron a denominar a la cultura que salió de Aztlán, los aztecas. Aztlán se supone que es el origen, también mítico, de donde salió los grupos aztecas y que iniciaron todo este peregrinaje. ¿Qué son los nahuas? Los nahuas son aquel grupo de nahuatlacas que tienen un origen común, que es el Chicomostoc. Por lo tanto, al decir náhuatl no estás diciendo, o nahuas, no estás diciendo aztecas, estás hablando de tlaxcaltecas, xochimilcas, chalcas, acolhuas, tepanecas, etc. Aztecas se refiere entonces al término de aquellos que salieron de Aztlán. Es preferible el día de hoy no referirse a los mexicas como aztecas. Ahí dirás, bueno, ¿quiénes son los mexicas? Ahorita les cuento el por qué mexicas. Me salto a tenochcas. Tenochcas es el término que los grupos contrarios a los mexicas identificaron a aquellos que habitaban México Tenochtitlan, fundado por Tenoch. Entonces se les conoce como tenochcas, pero realmente son mexicas. ¿Por qué? Ahí va. Vamos a comenzar a hablar primero de la peregrinación que duró más de 200 años. Según
la tira del peregrinaje, de la peregrinación o Códice Boturini, nos dice que en el año 1116 un grupo de peregrinos sale de una isla en medio de un lago, una isla que tenía un teocalli. Teocalli se le va a conocer a los templos, teocalli, casa de Dios, teocalli. De aquí van a salir. Ese lugar significa el lugar de las garzas y se llama Aztlán. Entonces los primeros mexicas, que originalmente eran identificados como aztecas, llegan a un lugar que evidentemente es un cerro que se llama Teocolhuacán o Colhuacán Viejo, para tratar de distinguirlo del otro Culhuacán. Este es Teocolhuacán. Y ahí en Teocolhuacán se encontraba un lugar de adoración a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es un dios guerrero de ellos. Es su propio invento, no es de otra cultura, es de ellos. Este dios guerrero se supone que ahí les dijo que Huitzilopochtli además es, no recuerdo bien el significado, algo de colibrí zurdo, colibrí del sur, una cosa así. Se supone que estando ahí escucharon el ruido de vámonos, vámonos, vámonos. Pues órale, hay que buscar la tierra prometida que nos está señalando Huitzilopochtli. El mismo Chicomostoc va a ser un lugar que van a encontrar en el recorrido, pero hay que señalar que tanto Aztlán, Teoculhuacán y Chicomostoc no existen, son ciudades míticas. ¿Ok? Ciudades que sí existen, va a ser en 1143 Cuatlicamac o Coatepec. Sí, Cerro de la Serpiente. Y ahí en Coatepec se va a originar uno de sus mitos más importantes que más adelante les voy a contar. Ahí es donde nació Huitzilopochtli. Va a ser el lugar en donde nació Huitzilopochtli. Y ese lugar sí está identificado y está en Zacatecas. Es un cerro. ¿Ok? Unos años después, si se fijan, 1197, llegan a Tolan, o sea, Tula. Ah, se me está olvidando antes de decirlo de Tula. Resulta que después de Coatepec van a hacer el primer sacrificio hacia Huitzilopochtli. Huitzilopochtli le gustaban los sacrificios. Una vez que hicieron los primeros sacrificios sobre unas biznagas, Huitzilopochtli le dijo a estos aztecas: a partir de ahora ustedes serán conocidos y llamados mexicas. Y ellos mismos comenzaron a autodenominarse como mexicas. De hecho, así fue siempre. Aztecas no, es una onda muy gringa, muy europea del siglo XIX. Mexicas. De ahí la idea de México Tenochtitlan. México. De ahí que nos llamaran los mexicanos, mexicanos. Entonces, eso de aztecas no, seríamos República de Aztlán y no somos República de Aztlán. Somos la República de México, ¿vale? Bueno, llegan a Tula y este punto va a ser bien importante. Ah, borré esa imagen, pero bueno. Llegan a Tula. ¿Qué pasa? Tula en ese entonces se encontraba en un apogeo cultural. No crean que llegaron y despojaron a los toltecas. Se instalaron en los suburbios de Tula. Y ahí lo que hicieron fue asimilar la cultura tolteca. Comenzaron a asimilar las costumbres, las creencias, la forma de vestirse, al considerarlos una cultura sofisticada, una cultura realmente muy poderosa. Se quedan unos años ahí, salen de Tula y ahora sí llegan a el norte de lo que sería los lagos de Zumpango, Jaltocan, etc. De hecho, en 1226 llegan por la parte norte a Zumpango y posteriormente a Jaltocan. Y van a comenzar un peregrinaje conociendo lugares como Ecatepec, Tulpetlac, Atzacoalco, que ahí no sé por qué dice, sí, Atzacoalto, pero no, es Atzacoalco, Tepeacac, que es el antiguo Tepeyacac, Tenayuca, Tlalnepantla, Chapultepec, Tacubaya, Popotla, Tizapán, etc. Y
Ellos van a vivir principalmente en Chapultepec, vean, eso también se ve ahí en la tira de la peregrinación, y ahí va la historia triste. Resulta que en 1299, una vez que iban a celebrar su cuarto ceremonia del fuego nuevo, que ahorita les explico eso, ya lo habíamos también señalado, son capturados por los colhuas. Los colhuas capturan a los mexicas, y de hecho al jefe guerrero de los mexicas y a su hija los capturan, se los llevan desnudos frente al Tlatoani de Culhuacán, que se llama Cocoxtli. Aquí está, Cocoxtli. Cocoxtli los captura y los va a tener ahí como prisioneros. Hasta que 4 años después, de hecho me adelanto, ahorita me regreso, en 1303 comienza una guerra entre los Xochimilcas. Culhuacán contra los Xochimilcas. Entonces, este señor de nombre Cocoxtli dijo, pues voy a utilizar como mercenarios a los mexicas. Aquí se ve cómo entra en guerra con los Xochimilcas. Manda a un emisario para decirle a los mexicas que van a ser sus mercenarios. Les pide que pues, que los capturen. No les quiere dar armas. Y con puros cuchillitos de obsidiana fueron y vencieron a los grupos Xochimilcas. Se ganan el, por así decirlo, aprecio de Cocoxtli y les deja establecerse en un lugar llamado Mexicalcingo. Sí, donde está el metro Mexicalcingo. En 1325 fundan México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que se establecen en Mexicalcingo, en 1303, el Tlatoani decide unirse matrimonialmente con la hija de Cocoxtli. Vean qué vengativos eran los mexicas. Acepta Cocoxtli y resulta que aquí está la historia de la mujer desollada, de Xipetotec, que es el hombre o el dios desollado. Resulta que estando viva ella le quitan la piel. Se viste él con la ropa de... Bueno, no con la ropa, con la piel de la hija. Y Cocoxtli, bueno, se vuelve loco. Se vuelven prófugos, huyen de Xochicalco hacia unas islitas ahí donde fundarían México Tenochtitlan y se vuelven súper enemigos de los culhuas. Hasta que de pronto Azcapotzalco, que era la capital de los tecpanecas, bajo el Tlatoani de Tezozomoc, que es otra estación del metro, ayuda a los mexicas para que derroten a los culhuas. Una vez que derrotan a los culhuas, ahora están sometidos bajo los tecpanecas. Y los tecpanecas, resulta que Tezozomoc deja el poder a uno de sus hijos, el cual su hermano, Maxtla, o sea, su otro hijo, se enoja, mata al hermano, que no me acuerdo su nombre y ni me interesa su nombre. Maxtla era un loco, sanguinario, y entonces hace que se unan 3 regiones y se desarrolla la llamada Triple Alianza. Se va a unir los Acolhuas con Netzahualcoyotl. Se va a unir Izcoatl de México Tenochtitlan. Y se va a unir Totohuitzaltli de Tacuba. ¿Ok? Estos 3 se unen y forman algo así como las chicas superpoderosas, ¿no? Estos 3 se unen y todo está bajo control gracias a la Triple Alianza. Entonces, derrotan a Maxtla, le dan muerte en Coyoacán y se vuelven ellos en el grupo que va a dominar la región. Entonces, va a ser un gobierno de estos 3. Hay que señalar que toda esta idea, por ejemplo, de la serpiente en pluma, del águila devorando una serpiente sobre una nopal, ha sido una historia que se ha ido transformando a lo largo de la historia. No fue real, es un hecho fundacional, místico, fundacional, que se supone que Huitzilopochtli les dijo que una vez que encontraran un águila posada sobre un nopal,
sería el lugar donde establecerían su ciudad. Sin embargo, sabemos que realmente se fueron a ese lugar porque todo lo demás estaba ocupado y estaban huyendo de los Kulwas. No hay otra explicación, ¿ok? Entonces se unen estos tres tlatoanis y forman la poderosa Triple Alianza. Aquí es importante señalar, déjame ver qué hay. Es importante señalar que está mal dicho el Imperio Mexica. No existió ningún Imperio Mexica. De entrada fue un gobierno tricompartido, o sea, fue compartido entre tres tlatoanis. Aunque el líder de la Triple Alianza fue México Tenochtitlan, fue era el que más se llevaba en cuanto a ganancias, en cuanto a tributos, etcétera, era México Tenochtitlan. Los otros estaban subordinados. Eso es un hecho. Sin embargo, un imperio no es. La idea de un imperio es cuando una cultura quiere generar un dominio y todo ese dominio genera una identidad en torno a. Y ellos no tenían ese interés. Eso sí, lugar que dominaban, lugar que quitaban al dios tutelar y ponían a Huitzilopochtli como el dios titular de esa región. Y si no querías, llegaban y pues mataban a medio pueblo. Entonces era aceptas o aceptas. Pero no es un imperio. Simplemente es una alianza que sometió a otros grupos mediante una especie de vasallaje. ¿Ok? Ahí tendríamos que meternos, pero bueno, no voy a explicarlo. De hecho, lo vimos el semestre anterior, lo que es un rey, lo que es un emperador, ¿no? Un emperador es un rey de muchos reinos, se le conoce como un imperio. En este caso, pues no había reinos, entonces no es un imperio. Esta imagen lo único que muestra es señalar cómo hubo diferentes dominios, un dominio tolteca, donde los jefes guerreros asimilaron la cultura tolteca, llegan a Zumpango, ya estando bajo el dominio tecpaneca, y es importante estos puntos que puse aquí. Estos puntos significan etapa constructiva del Templo Mayor. Entonces, en 1325, bajo el gobierno de una mujer, Ilancuetl, que no es un hecho, porque dicen que realmente no existió este gobierno y que fue una extensión del gobierno de Tenoch, pero no nos interesa aquí. Se funda la Ciudad de México Tenochtitlan, se dice que por Tenoch, y se hace la primera etapa constructiva del Templo Mayor. Y así van a ser 7. ¿Ok? 7 etapas. ¿A qué se deben estas etapas? Algunos dicen que a los ciclos del Fuego Nuevo. No es cierto, no es cierto. Porque aquí no son 52 años. Resulta que cada éxito militar de un tlatoani festejaban o celebraban mediante una especie de ofrenda a Huitzilopochtli y Tlaloc, ampliando el templo. Eso es un hecho. ¿Ok? De hecho, durante el gobierno de Ahuitzol y Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma II, se va a dar la mayor cantidad de conquistas y de extensión territorial, o de influencia territorial. Propiamente el primer tlatoani, ya de unos mexicas libres, es Izcoatl. Aunque el primero se considera Acamapixtli, pero Acamapixtli se encontraba bajo un gobierno no libre, estaba bajo el yugo de los tepanecas, ¿vale? Y aquí llegamos a entonces, con todo esto que dijimos, que suena muy interesante como historia de viejito, ok, ¿qué son los mexicas? Los mexicas tienen varias características. Primero, ¿qué pasa con el apogeo? El apogeo es de 1325 a 1521, cuando llegan los castellanos y los conquistan. Generalidades políticas. Son un estado teocrático y militarista. Pero, a diferencia de otras culturas que habíamos visto, esta ya no es una ciudad-estado. Esta es una cultura centralista. México Tenochtitlan se vuelve en la capital de todo lo que pase político, militar, cultural, social, etc. Entonces es un estado teocrático, militarista y centralista, controlado por guerreros que expandían su control mediante la guerra, alianzas defensivas, en este caso la Triple Alianza, y la colonización.
habitando otras regiones en donde no, a donde había vacíos de poder, y poseían una gran estructura militar. En el aspecto social es un aspecto complejo, estratificado, sin posibilidad de ascenso, conformada por una pequeña élite sobre el grupo de la población. En el aspecto económico, como todos, la agricultura y el comercio es la base, pero el desarrollo y la explotación de las chinampas va a ser algo específico de ellos. Van a desarrollar los tianguistli, los famosos tianguis, donde se usaba el trueque o el cacao, oro, cobre o telas como moneda de cambio frente a jueces y supervisores. Se tenía una gran fortaleza económica gracias al control tributario y la ubicación y el monopolio de la obsidiana. Acuérdense que esa región de Teotihuacán, que después va a pasar en manos de los toltecas, va a terminar siendo de los mexicas. Todo lo que quisiera pasar de la zona maya al Oasis América, que después vamos a ver, creo que en 2 clases, o que pasara de los purépechas hacia los totonacas, o de los mixtecos hacia los totonacas, tenía que pasar por el centro del país, o sea, los mexicas. ¿Ok? Antes de concluir esta primera parte, nada más quiero que vean esto. Esta es una escultura en donde alcanzamos a ver claramente un nopal o un águila y algo que tiene en el pico. Resulta que es Copil. Copil es esta cosa que está aquí abajo, es un príncipe que un día quiso matar a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli lo mata, le arranca el corazón, lo avienta al agua y de ese corazón iba a nacer un nopal. Y sobre ese nopal se iba a sentar a posar un águila e iba a devorar un ave, una tuna o cualquier otra cosa, pero no era una serpiente. La serpiente fue una onda de los españoles. Como en Europa tenían la concepción de que las serpientes eran malas o eran el demonio, ellos hablaban de que entonces de pronto la nación mexicana, estaba sometiendo al demonio. Eso fue una onda totalmente cristiana. Entonces, nuestra águila nacional es actualmente pues un sincretismo entre el cristianismo, entre la cosmogonía mexica, tolteca, etcétera. Aquí dejamos esta primera parte del video y en breve continuamos.